Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a La Semilla Podcast. Bueno, seguimos con el estudio del libro de Efesios. Ahora proseguimos con el versículo 11 del capítulo 2. ¿No? Ya estábamos hablando en el episodio pasado, en el programa pasado, sobre las buenas obras, ¿no? De que estamos hechos ahora para buenas obras. Y vamos a seguir estudiando ahora el versículo 11. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios. Lista para compartir este tema en esta mañana. Vamos a leer ahora el versículo 11 que dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y el 12 ahora: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien. Esta parte aquí vamos a tratar del tema sobre la alienación aparte de Cristo. ¿Cómo es una persona cuando está separada de Cristo? Más o menos esa es la idea. Y Pablo aquí está hablando para la iglesia de Éfeso. No vamos a olvidar de esto. La desunión en la iglesia de Éfeso era más que todo entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Ese es el problema, que siempre ha sido problema para los judíos, los gentiles. Y ahora ellos se encontraban en una congregación y había algunas discrepancias, algunos desacuerdos, y Pablo está escribiendo para corregirlos, para hacerles acordarles quiénes eran ellos antes de conocer a Cristo, cómo se encontraban ellos. A partir desses versículos aqui, hasta el 14, também 15, Pablo vai mostrar-lhes como era a situação de cada um de eles e o que Cristo ha hecho. E como já disse que a desunião era entre creyentes judíos e creyentes gentiles. Pero como Pablo lhes recordou mais adelante, ou seja, no capítulo 3 que vamos ver, aí vamos ler capítulo 3, 4 e 6. Podes ler? Uma coisa que os judeus não sabiam. E Pablo lhes vai fazer recordar ou dar-lhes a conhecer. Capítulo 3, el 4, el 5 y el 6. Ya dice: Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este mistério foi revelado a Pablo. A los creyentes del Antiguo Testamento estava velado. Então, em el Nuevo Testamento, em el Nuevo Pacto, Deus revelou a Pablo que agora não era só a nação judia. Era judíos e gentiles. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo na cruz havia sido para todos. Tanto judíos como gentiles. E já não deveriam ter esses desacordos, não? Porque sempre os judíos vão querer arrastrar sua cultura. E já quando nós aceitamos a Cristo, já não é nossa cultura, senão a cultura da Bíblia, não? Claro. Na cultura da Bíblia. Se bem que a Bíblia está escrita baseada na cultura judia. Pero não podemos seguir mais assim.
Temos que ver quais são os valores agora, os valores que o novo pacto nos dá. Por exemplo, o sacrifício já não podemos fazê-lo. Claro. Porque Cristo já lo ha hecho. Então, temos que ver muitas coisas que não cabe em nuestro, como igreja. Agora, como nação, cada nação tem suas culturas, mas como igreja, já é a Bíblia que vai regir, vai dizer como devemos ser, devemos comportar-nos. Todas as diferenças se han deixado de lado a favor da unidade comum em el Espírito Santo de Deus. Pois a Bíblia diz que todos somos filhos de Deus. Se os judíos querem ter vida eterna, eles têm que fazer o mesmo que os gentiles, aceitar o sacrifício de Cristo como Senhor e Salvador. A salvação para os judíos não é uma maneira, para o gentil outra maneira. Não. Nós já hemos falado isso. É a maneira de Deus, a maneira que Deus determinou. A salvação que nos dá a vida eterna, essa é a maneira de Deus. Não a maneira judaica, não judia, ou gentílica, não. Nadie pode dizer como salvar-se. É Deus que já determinou como uno deve salvar-se. E creio que é o suficiente para uma pessoa. Então não há diferenças aí. Não, é a Bíblia que diz... Pois todos sois hijos de Deus por la fé em Cristo Jesus. Isso diz Gálatas 3, 26 ao 28. Não vamos a ler porque é muito largo o texto. Mas todos são hijos de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Quando diz todos, é todos. Tanto judios como gentiles. Vamos deixar bem claro, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que, porque são judios, a nação é elegida por Deus, é outra forma de salvar-se? Não. Claro, é igual, não? É igual. A unidade da igreja não é como a de uma organização material, sino como corpo espiritual. Nós não estamos tratando de coisas materiais, a salvação se trata de coisas espirituais, do campo espiritual. Vamos a ler Efésios 2, 14 e 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo que los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Está bem claro. Que não é porque eles tinham um código moral, as leis cerimoniais, e está bem claro isso. Com frequência, resulta beneficioso e algumas vezes necessário enfocar-se em grupos nacionais, raciais, religiosos ou étnicos, de maneira particular para a realização da obra evangelística. Por exemplo, vamos a determinada nação. Isso não está mal. Pero que é o que vamos fazer aí? Levar o mesmo mensagem, tanto para peruanos, colombianos, não é assim? Para cualquiera en el Para mundo. qualquer nação, não importa. É o mesmo mensagem que se predica aqui e allá. Não podemos fazer diferença. E para aplicar modos de alcançá-los que são únicos para seu contexto próprio. Por supuesto, em nosso país, o contexto é diferente de outra nação. Então, a maneira, a metodologia que vamos usar para a evangelização é diferente. O que é apropriado aqui não poderá não ser em outro país. Claro. Pero o mensagem não cambia. O mensagem é o mesmo, isso temos que entender. Pero é lamentável que crentes que provêm de tales grupos, muitas vezes, nunca são assimilados ao interior das igrejas existentes. Há pouco de
separación, ¿no? Eso no vamos a negar. Dios, en su soberanía, escogió a los judíos para que fuese su pueblo especial. Y el problema es que ellos hasta hoy creen que ellos son los únicos en la faz de la tierra que Dios ha elegido. Vamos a leer Amós, capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Por ser el pueblo especial de Dios, no está exento de disciplina. Claro. Dios no tiene hijos engreídos. Dios es un Dios que no hace excepción de personas. Y eso nos enseña que nosotros no podemos hacer excepción de personas, porque es pecado. Dios eligió a los judíos no solo para que recibiesen sus bendiciones especiales, sino también para que fueran un canal de esas bendiciones para otros. Con el mismo propósito que Dios eligió a Israel de todas las naciones de la tierra, y no los eligió porque ellos eran los mejores. No, Dios deja bien claro en Deuteronomio que no fue porque ellos eran los mejores, que no eran pecadores. Era lo peor. Dios eligió también la iglesia. Hemos visto esta historia, sistema, en el capítulo 1 de Efesios, desde la fundación del mundo, antes de la fundación. Dios eligió la iglesia. Dios eligió Israel con propósito de dar a conocer a las naciones gentiles su nombre, su poder, su gloria. Les dio era esa la función, ese era el propósito por el cual Dios eligió a Israel. Pero en vez de hacerlo, ¿qué es lo que pasó con Israel? Empezaron a alejar a esas personas. Alejar a esas personas del Dios verdadero. Y las personas se metieron en el paganismo. Cuando Deus llamó a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3, él hizo una promesa a Abraham, que en su descendencia todas las naciones de la tierra serían benditas. Entonces, eso está en vigor. Esto no se ha terminado, continúa esa promesa. De todas las naciones de la tierra serían alcanzadas, serían salvadas, no por la ley judía, sino por el sacrificio de Cristo. Por el descendiente de Abraham, por el descendiente de Isaac, ¿no? De Isaac. Israel fue llamado a ser un vaso a través del cual el conocimiento de Dios se esparciera al mundo entero, pero no fue eso que hicieron. Es lamentable que Israel nunca cumplió con ese llamado, sino que prefirió condenar a los gentiles en lugar de testificarles. Pero parece mucho con la iglesia hoy, ¿no? Sí, eso justo está pensando, ¿no? De que también Dios nos ha dado esa misma misión aquí, ¿no? De mostrar el evangelio, ¿no? Pero a veces los alejamos más a las personas. Porque les criticamos. Y nos olvidamos que ya hemos sido parte de ellos, ¿no? Claro, que nosotros estábamos igual. Ahora, en vez de testificar, de mostrar el amor de Dios hacia los que están perdidos, estamos criticando. Criticamos al borracho, criticamos al drogadito, criticamos a los que adoran las imágenes, cuando muchos de los creyentes tienen su propio Dios. Entonces eso es lo que debemos ver, ¿no? La viga que hay en nuestro ojo primero. Pero Dios tuvo que tratar seriamente con los apóstoles. Por ejemplo, el caso de Pedro. Vamos a dar aquí una cita bíblica. Hechos 10, 9 al 16 es muy largo. Pero vamos a leer. Es la historia de Cornelio, ¿no? Cornelio, no vamos a leer, es muy largo. Cornelio era un centurión romano que él hacía oraciones a su manera. Oraba, daba su limosna y Dios vio. Entonces, ¿qué es lo que Dios
Presta atención como la forma de salvación es la misma para todos. Este hombre ele buscava a Deus a sua maneira. E Deus viu seu coração, a fé que ele tinha já. Ele enviou um ángel para falar com Cornélio. Manda chamar quem? A Pedro. A Pedro. E Pedro estava em outra cidade, aí em Jope, e ele teve uma visão, não? Que bajava do cielo, que coisa? Um lenço, não? Com vários animais imundos. E Deus lhe mandava que ele matasse e comera. E ele disse, não, como vou comer coisa imunda? E Jesus, que é o que Deus lhe disse? Não considere imundo aquele que eu é santificado, é consagrado, é separado. Então, e esse momento aí estava Pedro, quando chega os empregados de Cornélio, não? Que ele era um centurião, tinha pessoas bajo sua autoridade, chamando a Pedro para ir à sua casa. E quando Pedro chega aí, ele hace seu discurso, não? E disse que os judeus não podiam entrar jamais na casa de um gentil e tampouco um gentil na casa de um judeu. Mira a situação que os judeus criaram. Esse desacordo não foi criado por Deus, Juan. Claro, eso é religiosidade. A religiosidade aleja as pessoas de Deus. Pero aí ele compartilhou a palavra e toda a família de Cornélio foram salvos. Pero Pedro não aprendeu. Recuerda quando em Gálatas, isso sim vamos ler. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 14, creio que é ele que habla da situação de Pablo, não? Com Pedro, de sua conduta. Léalo. Del 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro era así. O sea que la religiosidad es muy peligrosa. Claro, aquí inclusive Pedro se estaba poniendo por encima de Dios, ¿no? Sí. Al tener restricciones que Dios en su tiempo había mandado por otro motivo, ¿no? Dios mandó a toda la iglesia, por ejemplo, en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28:19, y dice que tenemos que ir a todas las naciones haciéndolo discípulos, ¿no es así? Discípulos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Ahí no está diciendo que es solo de Israel. Claro, está hablando de todas las naciones. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dice que cuando el Espíritu Santo viniera, eles tinham que predicar em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta el último de la tierra. Assim que nadie pode se creer que é especial, só eles são especiales. Não. El amor, a Bíblia habla em São João 3:16 que o amor de Deus é universal, né? Não é assim? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Mundo aí são pessoas. O amor de Deus é universal. Não é nacional. Entonces eso hay que entender, no hay diferencia, ya lo hemos repetido o lo estamos repitiendo, ya antes lo hemos dicho, que no hay diferencias. No.
Para Dios no hay diferencia. Dios hizo que Israel se distinguiera de las demás naciones por dos razones. La primera fue su deseo de que todo el mundo les observara y advirtiera que no vivían ni actuaban como los demás hombres. Esa es la primera. La segunda razón, él quiso que se distinguiera tanto que nunca pudiera terminar amalgamados con otros pueblos. Y para ello les dio, ¿qué cosa? Leyes estrictas. Claro. Estrictas sobre dietas, vestuário, matrimônio e cerimônias, que nunca foi fácil para eles encajar dentro de outra sociedade. Isso é um problema gravíssimo, não? Claro. Sus leis, ou seja, que eles encarnaram mesmo todo isso. É por isso que eles têm tanta dificuldade de se relacionar com as outras nações. Essas distinções, al igual que as bendições especiais que Deus lhes deu, tinham o propósito de ser ferramenta para dar testemunho. Pero Israel, de maneira contínua, las pervirtió para converti-las em uma fuente de orgulho, aislamento e vanagloria. E é tão visível isso, que nós podemos ver na história de Jonás. Que é isso, Jonás? Deus lhe chama para ir a Nínive predicar. E Jonás não quis. Em vez de ir-se a Nínive, decidiu ir a Tarsis. Não é assim? Sim. E aí, Deus não pode ser burlado. Quando Deus ordena algo, é para que uno lo haga. E Deus enviou uma grande tormenta, que não havia como detener essa tormenta, invocar a seus deuses, os dueños aí del barco, os tripulantes. E que hacía Jonás? Dormindo. Dormindo, estava dormindo tranquilo. Foi preciso um deles despertá-lo. A tempestade solo terminou quando echaram Jonás al agua. Al agua. E Deus havia preparado uma grande surpresa para Jonás. Aí foi a primeira pessoa que andou de submarino. Não é assim? Claro. Tuvo que isso. E que que sucedeu? Jonás foi e predicou o mensagem de arrependimento. Quando os ninivitas se arrependeram, o que passou com Jonás? Se molestou. Se molestou. E ele estava molesto fora da cidade, não? Aí, querendo morrer, queria morrer-se. Louco. Assim, às vezes, a igreja atua. Não, claro. Enquanto alguns estão acerca à morte eterna, a igreja está dormida. E se aceita a Cristo, não se importa. Não? Se o pecador se arrepende, não se importa. E Deus lhe hizo crescer um árvore, uma calabaceira. Aí ele estava feliz porque estava morrendo, se aí o sol estava forte. E esse árvore lhe deu um alívio. Pero Deus mandou um gusano e acabou com a calabaceira. Outra vez molesto, não é assim? Aí foi preciso Deus lhe repreender. Jonás sentia mais dolor, compaixão por uma calabaceira que ele não hizo nascer, não hizo crescer, de que miles de pessoas que se arrependeram. Assim está a igreja. Pero eles dizem que Jonás, os assírios, realmente eles eram expertos em maltratar seus inimigos. As histórias são horripilantes, são horríveis. Quando eles conquistavam seus inimigos, derrotavam seus inimigos, eles faziam atrocidades. É uma pior que a outra. Dizem que o muro da cidade de Nínive era decorada com as cabeças de seus
enemigos. Y dice que el papá de Jonás, esa es una historia, no es bíblica, es extrabíblica, que el papá de Jonás había sido muerto por los asirios, porque dice que él era hijo de una viuda. Entonces, Jonás no quería que él se salvara. Claro, él tenía ese resentimiento. Claro, ese odio, ese pueblo. Odiaba a los asirios. Realmente, ellos eran malos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Poniendo una balanza, Jonás era un profeta, conocía al Dios verdadero. ¿Cuál era la diferencia entre Jonás y los asirios ahora? Que los asirios ignoraban a Dios. Sí, no conocían nada de Dios. Claro, Jonás sí conocía. Y eso es lo que sucede muchas veces con la iglesia. Con la iglesia. El desprecio de los judíos hacia los gentiles se justificaba a veces desde un punto de vista humano, porque a lo largo de su historia sufrieron opresión y persecución recurrentes de parte de los gentiles, quienes con frecuencia veían a los judíos como un pueblo para esclavizar y explotar. Por ejemplo, el reino del norte fue dominado, conquistado por Asiria. O sea, los asirios eran buenos de guerra, ¿no? Eles invadiram. Mas por que foram levados cautivos los judíos, los israelitas del reino del norte? Porque desobedeceram a Deus. E o pecado traz esclavitud. Não quer obedecer. Então, Deus tem sua maneira de trabalhar. Como sucedeu em nosso próprio tempo bajo el régimen nazi. Los judíos muitas vezes han sido escarnecidos como enemigos de la raza humana. Es lamentable, pero esa es la realidad. No obstante, en lugar de reflejar el amor, la gracia y el perdón del Dios quien les llamó y bendijo, los judíos, la mayor parte del tiempo, expresaron su propio odio y resentimiento en contra de sus perseguidores. Como Jonás quería que los gentiles fuesen juzgados, pero no perdonados. Algunos judíos creían que Dios había creado a los gentiles para utilizarlos como combustible para el infierno. Una mente enferma, ¿no? Muchos creían que él amaba a Israel y aborrecía a todas las demás naciones. En consecuencia, algunas mujeres judías rehusaban ayudar a mujeres no judías, o sea, gentiles, en sus partos. Mira el absurdo. Porque al hacerlo se hacían responsables de traer al mundo a otro aborrecible gentil. Cada vez que un judío entraba en Palestina, se sacudía el polvo de sus sandalias y su vestido para no contaminar la tierra santa con su suelo gentil. ¿Y qué es eso? ¿Eso aquí es amor? No, eso ya no es amor. Nunca ha sido amor. Entonces, y eso vemos, ¿no? Lo que los judíos hacían con los gentiles, luego cambió, ¿no? Ahora todas las naciones alrededor odian a Israel. Sí, por eso que el antisemitismo es muy grande hoy, ¿no? Entre las naciones. Claro. Era el caso de los samaritanos, ¿no? Odiaban a los samaritanos. Odiaban a los samaritanos. No podían entrar en su... O sea que hacía su viaje más largo para no pasar por Samaria, ¿no? Muy bien. Durante muchos cientos de años, la animosidad entre judíos y gentiles se había venido exacerbando, aunque no siempre estaba en conflicto abierto. Su desprecio mutuo continuo ensanchando el abismo que les esperaba. En la iglesia primitiva se encontraban algunos vestigios de esa animosidad.
La puesta en práctica de la unidad de posición espiritual no fue fácil. Por eso hubo el concilio. Ahí está el capítulo 15 de Hechos. Era tan fuerte essa animosidade que eles tiveram que fazer um concílio para saber que coisas do Antigo Testamento iam continuar guardando, para ver se amenizava essas discrepâncias, esses desacordos, não? E na igreja, porque a vezes o problema na igreja não são coisas tão grandes, são coisas pequenitas, não? Sí, son pequeñitos, pero que destruye la comunión de la iglesia. Y eso es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Y para mejorar la comunión entre judíos y gentiles, ellos tuvieron que entrar en acuerdo para saber qué cosas del Antiguo Testamento, o sea, de la ley, ellos podrían continuar guardando y lo que no. Ya hemos visto la historia de Pedro, né? Pedro não queria nem sentar-se na mesa para comer com os gentiles. Claro. Imagina comer a comida dos gentiles. E essas coisas dificultavam os judeus a aceitar ou deshacer-se das leis cerimoniais. Eles não entendiam que as leis cerimoniais se haviam cumprido em Cristo. Não entendiam. Ou seja, que o peligro da religiosidade é grave. Porque oscurece a mente. Não pode entender. Há gente que diz, isso é pecado, quando a Bíblia diz que não é pecado. Pecados, as coisas que são pecado, sempre serão pecado. Mas assim, não é um novo tipo de pecado. Todo o que a Bíblia disse, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que é pecado, é pecado. Não há uma nova modalidade de pecado. Então, a igreja de Éfeso estava com este mesmo problema. Esse desacordo, esse desentendimento. Por quê? O problema da igreja de Éfeso estava entre judeus e gentiles. Os gentiles queriam impor certamente sua cultura, e em contraparte queriam os judeus também continuar praticando sua cultura. E é por isso que Pablo, acá em el versículo 11 e 12, diz assim, vamos concluir com isto. Portanto, acordaos de que em outro tempo vosotros, los gentiles, enquanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. Ou seja, que os judíos consideravam os gentiles incircuncisos. Os judíos creiam que a circuncissão lhes dava direito à la vida eterna e guardar todas as leis cerimoniais. Em aquele tempo estabais sem Cristo, alejados da cidadania de Israel e ajenos a los pactos de la promessa, sem esperança, sem Deus em el mundo. Pablo está falando com os gentiles que não tinham o direito de acercar-se a Deus, como os judeus. Mais adelante, Pablo vai colocar os dois grupos, cada quem em seu lugar. Assim que tanto judeus como gentiles, se querem ter vida eterna, devem aceitar a Cristo como su Señor y Salvador. Vemos eso, ¿no? Que no hay diferencias. Ahora tanto que se habla de igualdad, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Tantas cosas, tantas ideas equivocadas de igualdad, ¿no? Pero acá vemos cómo es que Dios pone a todos iguales, ¿no? No existe nadie que tiene más privilegios, menos privilegios, o que está más cerca de Dios o menos cerca de Dios, ¿no? Vamos ler, Juan, aqui, Gálatas 1:8, para mostrar que só há evangelho, tanto para judeus como para gentiles.
Vamos a terminar con esto. Ya, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, aquí incluso está hablando de un ángel, ¿no? Si un ángel se te apareciera, ¿no? Tanto que yo he escuchado, por ejemplo, personas que hablan de que a un ángel se les ha aparecido y les ha mostrado otra cosa, ¿no? Hay mucho de eso, pero aquí nos habla Pablo, ¿no? De que si un ángel apareciera y nos habla otro evangelio, sea anatema, sea maldito, dice, ¿no? Maldito. Claro. Entonces nosotros no podemos aceptar esas cosas más dentro de la congregación. Claro, no podemos poner otras ideas ajenas. No podemos poner otro fundamento. Otro fundamento, que no es, nuestro fundamento es Cristo. Poner otro fundamento ya no va, la casa ya va a caer. Claro, ya no, o sea, ya no estamos hablando de Cristo. No, estamos. Así lo mencionemos, porque hay tantas religiones que hablan supuestamente de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, sí, pero tienen otro fundamento, otras enseñanzas. Entonces, sí, no es ese Cristo del que es el Cristo bíblico, ¿no? Que vemos aquí. Solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Y si hay otro evangelio, entonces no es verdadero. Simplemente. Bueno, entonces llegamos hasta el versículo 12 del capítulo 2. Vamos a seguir estudiando este libro. Y les animamos, como siempre, a que se suscriban, a que compartan, a que nos pongan ahí un me gusta, ¿no? Y también a que comenten, ¿no? Algunas dudas, preguntas que tengan, ¿no? Cualquier pregunta que tengan, ¿no? Que a veces tenemos preguntas y no sabemos cómo resolverlas, no podemos nosotros ayudarlos, ¿no? Entonces, Dios mediante, vamos a seguir con este estudio de Efesios y esperamos que haya sido de mucha bendición. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.